Si se apareciera Dios, si corrieran las nubes y se te apareciera y te preguntara, hijo, hija mía, ¿qué quieres? ¿Qué le dirías? Yo creo que todos le diríamos más o menos lo mismo, para sintetizar. Quiero estar bien, quiero ser feliz, quiero estar en paz. Yo creo que en estas tres cualidades, en estas tres cosas coincidimos todos, ¿verdad? Todos queremos estar bien, queremos estar en paz, queremos ser felices. Pero parece que no sabemos cómo. No encontramos la respuesta. Para poder darnos lo que necesitamos para estar bien, para sentirnos completos, para estar en paz, tenemos que conocernos, tenemos que saber más de nosotros. Y dado que nosotros no somos algo indiferente a todo lo demás, no somos un elemento extraño en esta realidad, ni somos un elemento extraño en el planeta ni en el universo. Entonces tenemos que entender el contexto que nos rodea, tenemos que entender la realidad que nos afecta. Si no, no nos vamos a entender a nosotros. Es como tratar de entender el sentido de la existencia de un árbol o del árbol sin comprender la atmósfera, sin comprender el suelo, sin comprender el contexto en el cual existe el árbol. Es decir, para entender el sentido del árbol, tenemos que entender la realidad del árbol, su contexto, su entorno y su dinámica en la relación con lo que lo rodea. Con nosotros pasa igual. La realidad que nos afecta y que nos determina es mucho más extensa que la realidad conocida, descubierta y comprendida. La realidad que comprendemos al día de hoy es mucho más pequeña, es una realidad pobre, no nos explica, ni explica los sucesos. Es muy poco lo que explica la realidad conocida. Es apenas una idea aproximada. Por eso, dado que no conocemos, ni podemos explicarnos, ni comprendemos la realidad total que nos afecta, no nos podemos explicar a nosotros. No nos entendemos. Y no entendemos nuestras percepciones. Y no entendemos por qué la vida, la realidad, nos da lo que nos da y nos quita lo que nos quita. No entendemos y sufrimos. Y no somos felices. Entonces, para ser feliz, para estar en paz, para dejar de sufrir, hay que entender, hay que saber. El saber es poder. Al estudio, al análisis de la realidad desconocida, de ese continente desconocido, inexplorado aún, pero que es parte de la realidad que nos influye y en la cual nos explicamos. A ese estudio, a ese análisis, se lo denomina escuela de misterios, misterios. En las escuelas de misterios se analizaban precisamente los misterios, es decir, lo misterioso, lo enigmático, lo que no se ha descubierto aún, lo que no se ha comprendido, pero nos afecta. Antes de que existiera la astrología, no sabíamos que los movimientos astronómicos nos afectaban. Cuando comprendimos los movimientos climatológicos, entendimos la lógica de los ciclos, siembras, cosecha. Cuando entendimos la incidencia de la luna, los ciclos de la luna, entendimos qué favorece una luna y qué favorece otra luna. Y todo eso es parte de la realidad que nos afecta, la luna, el sol, los astros, el clima. Pero no es solamente eso, no es solamente lo que se ve. Hay leyes que no se ven, como la ley de la gravedad, que nos afecta. Los factores fundamentales de las realidades son invisibles para nosotros, pero son definitivos y determinantes, como la gravedad, como la ley de sustentación, como todas las leyes. Y fíjate vos que las escuelas de misterios de la antigüedad surgieron los grandes referentes del conocimiento. Claro, esta parte se niega, ¿no? Las universidades, la ciencia,
como no puede explicar el fundamento metafísico, como no quiere meterse en el mundo de los misterios porque es el mundo de lo inexplorado, de lo incomprobable empíricamente o de lo incomprobable de acuerdo y a través del método científico, entonces la ciencia, ¿qué hace? Toma de Pitágoras, de Platón, en fin, de los grandes metafísicos de Leonardo da Vinci, toma la parte, digamos, comprobable que la ciencia puede sostener y lo demás lo niega. El psicoanálisis, que surge de la comprensión de la psique, viene de las escuelas de misterios griegas, que analizaban el alma, la sustancia que abandona el cuerpo, y eso lo llamaron psique. Y dijeron, eso es la persona. Ahí está la personalidad, ahí está el sujeto, no en el cuerpo. Luego fueron tomando de ahí información y crearon una teoría, un método, una técnica académica, pero que niega su fundamento metafísico, misterioso. Las escuelas de misterios existen desde Atlántida, que tratan de develar los misterios de la vida, es decir, esa realidad todavía no develada, no comprendida, pero que nos afecta. Pues si no, no podemos darle sentido a lo que nos ocurre, por qué somos como somos, por qué sentimos como sentimos, por qué sufrimos, qué nos hace sufrir, etcétera, etcétera, por qué pensamos como pensamos. Mientras eso siga siendo un misterio para nosotros, no tenemos ningún tipo de gestión sobre nosotros y sobre nuestra vida. Vamos a ciegas. Nosotros biológicamente y naturalmente somos gregarios. Somos un homínido gregario, es decir, formamos manadas, familias, no porque nos dé gusto, sino porque así estamos configurados. Y como todo individuo gregario, hay dos características fundamentales que determinan al gregario: la necesidad de aceptación de los demás y la necesidad de reconocimiento y valoración de los demás. Dado que somos animales de manada, necesitamos que nos acepte una manada y que nos valoren. Porque si no nos valoran, no nos dan lo que necesitamos de ellos, ¿verdad? La mayoría de las necesidades las resolvemos a través de vínculos, de relaciones con los demás. Dado que las necesidades las resolvemos a través de las relaciones con los demás, cuando la realidad desconocida o parte de la realidad desconocida se nos manifiesta, nos transforma. Cuando tú te enteras, no puedes desenterarte. Y ese conocimiento que se te revela a ti y no al resto, o que tú eres capaz de verlo y no el resto, te transforma. Porque el marco de referencia del que tomas las decisiones, tu idea de la realidad que te rodea cambia. Por ende vas a tomar decisiones que van a considerar esa información que has recibido. Y si no lo hicieras, te estarías negando a ti mismo. El primero que se estaría negando la aceptación y el reconocimiento serías tú. Entrarías en un conflicto con tu propia biología. No te queda más remedio que aceptarlo, que ir hacia adelante. No se puede ir hacia atrás, no se puede desenterarse uno de lo que se enteró. Pero ¿qué pasa si el resto no vio lo mismo, no vivió lo mismo, no se enteró y sigue con las mismas costumbres y con las mismas ideas? Y vas a perder coherencia, vas a empezar a perder el reconocimiento y la aceptación de los otros. Entonces vas a entrar en conflicto con tu biología. O sea, no hay salida, no hay manera de evitar el conflicto. Cuando la verdad desconocida para todos, así a ti se te revela por un episodio, por una circunstancia, por un hecho, por lo que sea, o entras en conflicto, si la niegas, entras en conflicto contigo mismo, porque tú te niegas aceptación y reconocimiento. Y si lo expresas, pierdes la aceptación y el reconocimiento de los demás. O sea, el conflicto es inevitable. Y este es el proceso de muerte y resurrección al que se refirió Jesús, el más conocido de todos los Cristos que tuvimos en nuestra historia humana. Este es el tema de la muerte y resurrección. Ese yo que estaba en coherencia, esa persona y esa personalidad con sus comportamientos, ideas y creencias y decisiones, que tenía coherencia y aceptación y reconocimiento con ese contexto, con esa gente, muere. Y tiene que nacer un nuevo yo, una nueva identidad fundada en nueva información, en una realidad expandida y más rica. Y claro, seguimos encarnados en un cuerpo biológico, por ende, no podemos vivir en soledad. Mientras sigamos encarnados en este cuerpo, estamos condicionados por la configuración natural, somos gregarios.
lo que tenemos que hacer y lo que va a suceder es, vamos a cambiar de grupo, vamos a cambiar de contexto, nos vamos a relacionar con otra gente, donde en este nuevo estado vamos a tener coherencia y vamos a lograr aceptación y reconocimiento. Este proceso no es fácil, tal vez es otra de las partes más difíciles. La primera parte difícil, cuando a uno se le revela parte de esa realidad desconocida para el colectivo, y por lo cual te transformas, la primera parte es este proceso en sí, la revelación. Cuando uno se topa con la novedad, cuando uno se topa con lo inusual, es como cuando uno ve un ovni, no una luz, ¿qué pasa? Cuando uno ve una nave, a mí me pasó, cuando uno ve una nave y decís, contás a tu familia, a tus amigos, vi una nave, se me manifestó 4 veces, no una, 4 veces, con una luz verde, en el contexto era circular, era enorme. Estaba justo arribita de las nubes y ahí estuvo 4 veces, desaparecía hacia arriba, volví y se quedaba unos segundos. Se lo contás a los que te rodean y te miran como, no, no habrá sido un avión. Y ya cuando te ponen en duda, dice, ¿para qué insistir? Entonces, alrededor tuyo te dicen, yo no creo en ovnis. Y tú dices, pero eres idiota. Te estoy diciendo lo acabo de ver. Sí, pues yo no lo vi, así que no creo. Entonces no crees en mí. Se rompió la coherencia. Tú me estás negando mi realidad, porque ese suceso ya es parte de mi realidad. Y me surge inquietud y me pregunto, ¿qué era eso? ¿Por qué se me apareció a mí? Etcétera. Entonces ya hay una pérdida de coherencia con esa persona. No está aceptando mi realidad, no me está aceptando a mí. Por eso también los seres humanos insistimos y queremos convencer a todos de lo que nosotros creemos, porque es parte de ese proceso de aceptación y reconocimiento que nos impone la naturaleza gregaria. Entonces te vas a empezar a juntar con personas que vieron un ovni, o que creen al menos que existen, aunque no lo hayan visto, o entonces van a aceptarte porque van a aceptar tu realidad. Cuando uno se topa con la realidad desconocida, cuando uno obtiene información nueva que su contexto no maneja, no tiene, no te creas que ni bien uno se topa, ya está, ya aprendió, ya sabe algo nuevo. No, así como cuando yo vi ese ovni hace unos años. Vi varios, pero bueno, el último fue en enero del 2017, creo, sí. 31 de enero de 2017 a las 2 a.m. en Vicente López, Buenos Aires. Estaba con otra persona que me acompañaba y vimos 4 veces se manifestó. Claro, cuando uno se topa con la realidad desconocida, con esos aspectos no conocidos de la realidad, porque la realidad es una sola. Solo que nosotros conocemos un pedacito y el resto del continente de la realidad no la conocemos. Pero toda la realidad nos afecta, entonces ese desconocimiento nos juega en contra, porque la proporción de desconocimiento que tengo en cuanto a la realidad que me afecta, la tengo en cuanto a mí. El primer paso, lo primero que sucede cuando te topas con una realidad desconocida, con un suceso, un hecho de una realidad desconocida, es sorpresa, es incertidumbre, no sabes qué hacer con eso. No te lo puedes explicar ni puedes explicarlo. Sencillamente es una experiencia que has tenido, es algo que se manifestó, pero te cambia. No hay vuelta atrás, te cambia, eso pasó. Ahora no puedo explicar qué era, no puedo explicar si había alguien adentro de esa nave, ni por qué se manifestó. Pero te cambia, te transforma. Y a continuación, a partir de ahí, te ves en la necesidad de explicar lo que pasó. Te ves en la necesidad de explicar esa realidad desconocida que se está haciendo conocida, que se está presentando en tu vida. La tienes que comprender y te sientes obligado a comprenderla porque ella es parte de tu realidad, es parte de ti. Tienes que comprender lo desconocido para comprenderte. No nos queda más remedio. Si no seguimos siendo desconocidos en nosotros mismos, no nos podemos explicar, por ende, no nos podemos dar lo que necesitamos para estar bien y sentirnos completos. En la escuela de servidores del Plan Mayor, elemento
dentro de lo que es Proyecto Arca 333, desarrollo el seminario Descodificación del mecanismo humano y la naturaleza del ser, donde explico la lógica y el mecanismo de la realidad. Realidad total. En ese seminario vas a entenderte, vas a comprenderte, vas a descubrirte y vas a entender, comprender y descubrir a los otros y al mundo que te rodea. Vas a poder darle sentido a tu vida, a lo que te pasa y a lo que te rodea. Y esto te empodera. Porque sales de ese estado de ceguera, de incertidumbre. Es como cuando tú vas a iniciar el armado de un rompecabezas. Al principio, cuando no has juntado ni dos fichas, ni dos piezas, no tienes ni idea por dónde empezar. Es todo una absoluta incertidumbre. Pero una vez que armaste que uniste varias piezas y se empieza a revelar la imagen que esconde el rompecabezas, se va haciendo cada vez más fácil, porque ya le puedes ir dando sentido a la imagen. Por ende, sabes que lo celeste, que las piezas celestes van arriba porque son el cielo, las verdes son el pasto, van abajo porque es el suelo, etc. Le vas dando sentido, comprensión a cada decisión que tomas y cada movimiento. Entonces cada movimiento es acertado, porque sabes hacia dónde vas. Y cuando ya tienes la idea total de la imagen que forma el rompecabezas, aunque no la hayas construido aún, ya sabes por dónde va la cosa. Entonces, fluyes en la vida. Pero al principio, cuando hay incertidumbre, tus decisiones son apuestas, estás sujeto al azar y vives una vida de ilusión. No sabes de qué se trata, estás a ciegas, tanteando. Y entonces, como vives una vida a ciegas de ilusión y de anhelos, cosechas desilusión, desencantos, sufrimiento y dolor. Te invito a que formes parte de este seminario, te va a transformar, te va a divertir y te va a sorprender. Te va a revelar ante ti mismo. Eso te lo garantizo. Que estés muy bien.